Aleluya. Oh Señor Jesús. Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Gracias al Señor. Amados hermanos, les habla el hermano Jorge de la Cruz. Señor Jesús, aleluya, vamos a dar inicio a nuestra reunión virtual, dando inicio primeramente con la enseñanza de nuestros niños que traerá nuestra hermana Sulamita. Luego estaremos cantando los himnos de alabanza, himnos de victoria que traerá nuestra hermana Maggi Escobar. Luego estaremos dando inicio al partimiento del pan. Después del partimiento del pan, nuestro hermano Luis Amaya traerá la palabra ministerial de este día. Y luego al final, nuestro hermano Alex Esperilla estará dando los anuncios finales. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor Jesús, alabado sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Gracias por este día que nos reúne, Señor, para disfrutar tu palabra. Una vez más, Señor, tú nos vienes a hablar tu palabra rica que cada día nos suple y nos nutre. Señor Jesús, libera el espíritu de nuestro hermano que va a compartir la palabra. Muéstranos aún tu voluntad y tu deseo. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Entonces ahora vamos a dar inicio primeramente con la enseñanza para nuestro niño que era nuestra hermana Sulamita Amaya. Aleluya. Amén. Hola, ¿qué tal, niños? Buen día, espero que estén muy bien. Les saluda la hermana Sulamita Amaya y bienvenidos una vez más a nuestra clase virtual número 3. Oración es hablar con Dios, Él desea siempre oír. Muy bien, entonces vamos a comenzar la clase con una oración. Nosotros sabemos que orar es hablar, conversar con Dios, ¿verdad? Entonces ustedes ahí en casita y yo aquí vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar un poco nuestra cabecita y vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias por este día, porque tú nos concedes este precioso día para poder alabarte, para poder cantarte. Gracias, Señor, por cada niño que está en su casa, con sus papás, por toda su familia. Que en este día podamos aprender la nueva lección que tú nos tienes preparada para nosotros. Gracias, Señor, por tu amor y por tu cuidado. Amén. Bueno, ahora mis niños vamos a cantar la canción de los libros de la Biblia, específicamente del Nuevo Testamento. ¿Listos? Ahí vamos. 66 libros, toda Biblia tiene, escritos por hombres a Dios fieles. El Antiguo Testamento 39 son, entonces el Nuevo, ¿cuántos serán? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, Pedro, Juan, Judas y Apocalipsis. 27 libros son, en el
Pedro, Juan, Judas y Apocalipsis. 27 libros son en el Nuevo Testamento, ellos están. 27 libros son en el Nuevo Testamento, ellos están. Hoy conoceremos un tipo de milagro que Jesús hizo cuando estaba en esta tierra, cuando Él salía a las ciudades a visitar a las personas, cuando Él estaba con sus discípulos, específicamente el milagro de curar y sanar enfermos. Vamos a ver en qué ocasiones Jesús realizó estos milagros. Muy bien, entonces niños, para hoy contar los pasajes de la Biblia donde Jesús realizó este tipo de milagros, vamos a leer nuestras Biblias en el Nuevo Testamento en 3 pasajes específicamente. El primero en Mateo 8 del 16 al 17. Ustedes se acuerdan, la clase pasada la hermana les habló de Jesús que cuando sanó a la suegra de Pedro porque tenía fiebre. Luego de que sanó a la suegra de Pedro, las demás personas que estaban ahí cerca escucharon de ese milagro. Entonces vinieron a aquella casa donde estaba Jesús para que también sane a los enfermos de sus familias. Les trajeron personas que estaban enfermas físicamente y también personas que estaban enfermas porque tenían espíritus malos dentro de ellos. Pero Jesús los sanó. Vemos también otro pasaje de la Biblia en Marcos 1 del 32 al 34. Dice que Jesús también estaba en una casa y las personas se enteraron que Él estaba ahí. Entonces fueron y llenaron de esa casa de tantas personas enfermas. Dice la Biblia que se agolparon. ¿Qué quiere decir se agolparon? Que eran muchos, eran muchísimas personas. Eran muchísimas personas, había una multitud de gente ahí que quería ser sanada por Jesús. Y Jesús nuevamente los sanó. Dice que sanó muchas enfermedades y muchas dolencias. Dolencias se les dice a las personas que tenían espíritus malos dentro de ellos. Pero Jesús los sanó a todos. Y la tercera parte, el tercer pasaje que vamos a hablar de estos milagros, está en Lucas 4, versículo 40 y 41. Nuevamente le trajeron a Jesús muchas personas para ser curadas. Y esta vez, cuando el Señor estaba sanando a aquellas personas que tenían espíritus malos dentro de ellos, dice que esos espíritus querían hablar, pero el Señor los reprendía. Y así se quedaban callados, porque sabían que Jesús era el Hijo de Dios y nadie puede hacer nada en contra de Él. Así Jesús una vez más sanó a todas las personas que trajeron a Él. Bueno, mis niños, hoy aprendimos que Jesús sanó a muchos enfermos. Entonces, igualmente hoy, cuando nosotros nos sintamos mal, nos duela mucho la pancita, nos duela la cabeza, estemos con gripe o con dolor de garganta, debemos recordar estos pasajes y decirle al Señor, orarle, Señor, ayúdame en este dolor que siento. Solo tú me puedes sanar, solo tú me puedes curar. Si nosotros confiamos en el Señor, Él también nos va a sanar, como sanó a muchos enfermos en la Biblia. Amén. El versículo que vamos a memorizar hoy lo encontramos en Lucas capítulo 4, versículo 18, que dice así: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Este versículo nos lo tenemos que memorizar. Entonces vamos allá. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. El Espíritu del Señor está sobre mí
por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad entre los cautivos, a pregonar libertad entre los cautivos y a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Y a poner en libertad a los oprimidos. Este versículo, no se olviden, tienen que memorizarlo. Está en San Lucas 4, versículo 18. Amén. Bueno, continuando con la clase del día de hoy, vamos a hacer un trabajito manual. Vamos a hacer esto de aquí. Es la forma de un libro donde recordamos una frase que dice: porque Dios me ama, me puede sanar. Vamos a ver cómo se hace. Bueno, los materiales son los siguientes. Una hoja más o menos, una cartulina del tamaño de una hoja. Si no tienen cartulina, puede ser una hoja también, o una hoja de color si gustan. Un retazo de cualquier otro color, de cualquier otra hoja, de cualquier otro color, el que ustedes quieran. Vamos a necesitar algún pegamento, goma, y un trozo de una pitita. Puede ser una cinta, puede ser un lana en este caso que yo encontré, o algo así parecido. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dibujar esta imagen que va a aparecer por aquí. Ok, esa imagen en nuestro trozo de cartulina o papel. Ok, vamos allá. Sou criança, sou feliz. Sou criança, sou feliz. Invoco ao Senhor Jesus, invoco ao Senhor Jesus. Sou criança. Muy bien, una vez que ya lo dibujamos, ahora vamos a recortarlo. Sou criança, sou feliz. Sou criança, sou feliz. Invoco ao Senhor Jesus, invoco ao Senhor Jesus. Vamos a coger la hoja de otro color y vamos a cortarlas en pequeñas tiritas, las cuales vamos a colocar en estos lados. Algo así. Feliz. Sou criança. Una vez que ya tenemos todas las tiras, vamos a pasar a pegarlas en esta parte. Sou criança, sou feliz. Invoco ao Senhor Jesus, invoco ao Senhor Jesus. Sou criança, sou feliz. Sou criança, sou feliz. Sou criança, sou feliz. Invoco ao Senhor Jesus, invoco ao Senhor Jesus. Sou criança, sou feliz. Luego de colocar las tiritas, vamos a escribir la frase. Feliz. Sou criança, sou Vamos a colocar en esta primera parte: Senhor Jesus, invoco ao Senhor. porque Dios me ama, Criança, me puede sanar. ¿Ok? sou criança, sou feliz. Sou criança, sou feliz.
Y quedó así: porque Dios me ama, me puede sanar. ¿Por qué colocamos esta frase? Porque nosotros hemos visto en la lección que Jesús, cuando caminaba con sus discípulos por las aldeas, Él curaba a los enfermos. Entonces, cada que nosotros también nos sintamos mal, me duele la barriguita, me duele la cabeza, me duele la garganta, recordemos siempre que Dios nos puede sanar si le pedimos, si le oramos, ¿ok? Entonces, por último, ya para finalizar, vamos a colocar nuestra pitita, nuestra cinta o lo que ustedes tengan en casita, en la parte superior, para que quede de ese modo. Usamos un pegamento cualquiera que tengan en su casa, silicona, uju, tris. Y ¡tarán! Este es el resultado de nuestro cuadrito para ponerlo en la pared, en nuestro cuarto o donde queramos, para siempre acordarnos que Dios puede hacerlo todo. Como Él curaba a los enfermos, también puede hacerlo con nosotros. Amén, niños. Bueno, niños, ahora vamos a responder 2 simples preguntitas. La primera es: ¿qué pasó luego de que Jesús sanara a la suegra de Pedro? Y la segunda: ¿en qué pasaje de la Biblia vemos que las personas se aglomeraron, se agolparon a la puerta para que Jesús sanara a los enfermos? ¿Será en Marcos? ¿Será en Mateo? ¿O en Lucas? Ahí en casa, con ayuda del papito, con ayuda de la mamita, van a buscar ustedes en la Biblia un pasaje más, además de lo que ya les he contado, sobre donde también relate que Jesús sanó a algún enfermo o a alguna persona que tenía espíritus malos dentro de él. Amén. Mateus. Deus nos chama pelo nome, aleluia, aleluia. Deus nos chama pelo nome, então nos diga qual é o céu, então nos diga qual é o céu. Raquel. Deus nos chama pelo nome, aleluia, aleluia. Deus nos chama pelo nome, então nos diga qual é o céu, então nos diga qual é o céu. Rafael. Deus nos chama pelo nome, aleluia, aleluia. Deus nos chama pelo nome, então nos diga qual é o céu, então nos diga qual é o céu. Bueno, niños, esta ha sido la lección por hoy, donde nosotros hemos aprendido que Jesús sanaba con autoridad a las personas que estaban enfermas y que tenían espíritus malos. ¿Cómo Jesús podía hacer eso? Era porque Él tenía la autoridad. El poder de Dios estaba con Él. Por eso Él sanaba. Hoy en día es igual. El Señor Dios tiene el poder de sanarnos, el poder de calmar un dolor de estómago, el poder de calmar un dolor de garganta o un dolor de cabeza o ayudar a la mamá o al papá. ¿Qué debemos hacer? Orar en ese momento, ¿no es verdad? Recordemos siempre que el Señor puede hacer muchas cosas si nosotros se lo pedimos
porque Él tiene esa autoridad. Así como sanó a la suegra de Pedro, que tenía fiebre, igual hoy día puede hacerlo con nosotros. Amén. Los quiero mucho, un súper abrazo y hasta la próxima clase. Amén. Buenos días, mis hermanos. Amén. Vamos a comenzar el tiempo de alabanza. Amén. Y vamos a comenzar con el himno 303. Amén. Dice el himno, disfrutándole. Y comienza la estrofa diciendo, estamos atraídos cada día a Jesús. Amén. Es bello, cual ninguno, más radiante que la luz. Es más de lo que digas o que puedas componer. Y Él se hace más querido al verlo cada vez. Amén. Cada vez Señor que Jesús. tenemos comunión con nuestro Señor, cada vez que estamos cara a cara con Él disfrutando, Amén. se hace más querido para nosotros. Amén. Amén. Señor Amén. Jesús. Al verle en la iglesia, tanta gloria estalló. Amén. Hallando sus riquezas, nuestra búsqueda cesó, hermanos. Sí. Aquí se Sí. satisface Aquí. nuestro espíritu con Él. Cierto. Y Él se hace más querido al Al verlo cada vez. Amén. Señor Jesús. Se hace Cierto. más querido. Amén. Dice, no puede describirse, No. ni aún a la mitad. Cierto. Él es como un tesoro que Queremos queremos más y más. Cierto. Aleluya. Cierto. Él es como un tesoro. Sí, Él es como un tesoro. Sí. Que queremos más y Más y más. Amén. Amén. Vamos a cantar, amados hermanos. Amén. Estamos atraídos cada día a Jesús. Es bello cual ninguno, más radiante que la luz. Es más de lo que digas o que puedas componer. Y Él se hace más querido al verlo cada vez. No puede describirse ni aún a la mitad. Él es como un tesoro que queremos
Amén, Señor Jesús. Amén, Vamos a Señor continuar con las Jesús. alabanzas Amén. y vamos a cantar el himno que titula Buenos Ministros de Jesucristo. Amén. Dice la primera estrofa: Hoy, Señor, nos quieres por ministros de un nuevo pacto en tu mover, Amén. que al Espíritu estén unidos, vida de la Biblia extraer. Oh Señor Jesús, qué importante estar unido al Espíritu para así poder extraer esta vida de su palabra. Oh Señor Jesús, amén. Amén, Señor Jesús. Amén. En la estrofa 3 dice, una actitud determinada Amén. hacia la palabra debe haber. Sí, Hermanos, no es simplemente estudiarla, Cierto. sino practicarla con placer. Amén. Amén, Amén. hermanos. Sí. Cada vez que vayamos a la palabra, no vamos a ir solo para obtener conocimiento. verdad. Vamos a buscar la vida en esa palabra. Vamos a buscar espíritu, Señor Amén. Jesús, el hablar del Señor. Sí. Amén. Amén. Muy bien. Buenos ministros, ahora vamos a cantar. Amén, Señor Jesús. Amén. Hoy, Señor, nos quieres por ministros de un nuevo pacto en tu mover, que al Espíritu estén unidos, vida de la Biblia extraer. Oh, aleluya, sin ministros no ve la letra más de Cristo.
Amén. Oh Señor Jesús. Amén. Hermanos, vamos a disfrutar el himno 459. Amén. Amén. Que dice viniendo al Señor. Amén. La primera estrofa 1, la estrofa 1 dice tal como soy, sin más decir, que en tu sangre yo creí. Amén. Yo creí en la sangre del Señor. Amén. Ya que me invitas, vengo así. Amén. Cordero de Dios, vengo a ti. Amén. En la estrofa 5 dice, tal como soy, me aceptarás. Amén. Tal como soy. Dando el perdón con vida y paz. Cierto. Amén. Pues tu promesa yo creí. Yo creí. Cordero de Dios, Vengo a ti. Amén, hermanos. Amén. Vamos a decirle junto al Señor, Cordero de, De Dios, Dios, vengo a ti. Amén. Amén. La estrofa 6 dice, tal como soy, tu gran amor ya mis barreras derribó. Amén. Soy todo tuyo, mi Señor. Amén. Cordero de Dios, vengo a ti. Amén. Señor Jesús, Amén. aquí estamos, tal como somos, Amén. buscando a nuestro Señor. Amén. Vamos a cantar. Amén. Amén. Tal como soy, sin más decir, que en tu sangre yo creí, ya que me invitas, vengo así. Cordero de
Señor Amén, Jesús. Señor Amén. Jesús. Amén. Amén. Oh Señor Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, vamos a disfrutar el himno número 12, que habla acerca de su amor. Oh Amén. Señor Jesús. Ahora que vamos a participar de la mesa, del pan y del vino, Amén. queremos recordar este amor. Amén. ¿Sí? Y queremos disfrutar de este amor. Este es el momento en que el Señor disfruta de nosotros. Oh Señor Jesús, qué amor nos trajo tu virtud. Amén. Mil gracias, oh Oh, Señor, Señor Jesús. por lo que eres, Padre Dios. Sí. Te damos hoy lo. Amén. Amén. En la estrofa 3 dice, al Hijo amado diste tú, vino en amor murió. Señor Jesús nos hizo hijos por su cruz, Amén. herederos de Dios. Amén. Gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Sí, Señor. Y Él murió en nuestro lugar. Sí. Señor Jesús, gracias por tu gran amor hacia nosotros, Padre. Amén. En este día recordamos tu gran sacrificio. Oh Señor Jesús, tu amor por nosotros. Amén. Señor Amén. Jesús, amén. 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 La estrofa 6 dice, a tu Hijo nos conformarás, Sí, Amén. según tu eterno plan. verdad. A su imagen nos harás, para en tu gloria entrar. Amén. Damos gracias al Señor, porque Amén. Él nos va a conformar. Sí, Él nos hará semejantes a su Hijo. sí, Amén. Y todo esto está en base a su plan. Amén. Nosotros formamos parte de ese plan. verdad. Oh Señor Jesús. Amén. 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 Somos parte de este plan. Amén. Amén. Ujú. Vamos a cantar, hermanos. Y Amén. vamos en este momento a disfrutar Amén. de lo que es el Señor para nosotros. Amén. Y en este momento el Señor disfrutará de nosotros también. Amén. Amén. Amén, Señor Amén. Jesús. Qué amor nos trajo tu virtud, mil gracias, oh Señor, por lo que eres, Padre Dios, te damos hoy, nos
damos loor. Con gratitud de corazón, a ti damos loor. Amén. Amén. Señor Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Hermanos, tenemos el pan y tenemos la copa. Amén. Estos símbolos sagrados nos dio el Señor para que la bebamos hasta cuando Señor venga. El Amén. apóstol Pablo nos dio unas instrucciones en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 26. Vamos a leer todos. Amén. Amén. Dice, Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. aquí tenemos esta instrucción del apóstol hasta que el Señor venga. Amén. Vamos a partir el pan. Amén. Señor Jesús, Amén. alabado sea tu nombre. Amén. Bendito sea tu nombre. Amén. Señor, este día te damos gracias, Señor, Sí. porque podemos tener la experiencia de vivirte, de disfrutarte, Amén. bebiendo el pan y la copa. Amén. Los símbolos que hablan, Señor Amén. Jesús, de todos los hechos que tú hiciste por nosotros. Amén. Gracias, Señor. Sí, gracias Señor Amén. por esta oportunidad Sí. de poder partir el pan, Amén. de poder tomar esta copa. Sí, Señor. Gracias por este cuerpo, Amén. gracias Amén. por esta sangre. Amén. Y lo haremos hasta que tú vengas. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Jesús es el Es el Señor. Señor. Amén. Amén. Amén, hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Un día como hoy, donde nosotros participamos de la mesa del Señor, nosotros también vamos a disfrutar hoy en esta mañana acerca de la palabra del Señor. Nosotros vamos a tocar un versículo que va a ser clave o el centro de todo este compartir, que es 2 Corintios 1:12. Voy a leerlo. Porque nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Este va a ser el versículo que hoy nosotros vamos a compartir. Mas quisiera anunciar que en la siguiente semana, quisiera seguir compartiendo acerca de los materiales que componen la iglesia. Según Lucas, que nuestro hermano Edras está compartiendo, quisiera dejarlo esto para la siguiente semana, mas hoy quiero centrarme en esta palabra que va a ser de mucho beneficio para nuestra vida cristiana. Gracias al Señor.
Primero hagamos un recuento. Hagamos un recuento de cómo es que Pablo llega a esta segunda carta a los Corintios. En la primera carta, el apóstol Pablo habló para los corintios porque entre los corintios había mucha dificultad, mucho problema. No consideraron el ser encabezados por el apóstol Pablo, quien fue dado por Dios para ellos como su apóstol, aquel que fue enviado, aquel que a través del quien Dios daba dirección para los corintios. Por eso Pablo tuvo que hablarles en capítulo 11, versículo 3 del encabezamiento. Bien, entonces, ellos habían sido personas que vivían con desorden en la vida de la iglesia. Tenían preferencias, tenían problemas hasta de litigio, y Pablo le dijo: ¿no hay acaso entre vosotros algún sabio para tratar esos asuntos? Porque iban a que los injustos juzgaran o haga justicia entre hermanos. Luego Pablo habló también de sus inmoralidades que había en ellos. Antes de este litigio hubo inmoralidades. Luego había un desorden cuando participaban en la cena del Señor. También vemos que ellos no sabían cómo usar sus dones, y esto los llevó a no vivir el cuerpo de Cristo, sino a vivir independientemente. Bien, Pablo realmente trató en una forma fuerte, podemos decir, para con ellos, pero a la misma vez él le mostró cerca de 20 aspectos de nuestro Señor Jesucristo como la solución a todos estos problemas. Ahora, él empieza a escribir 2 de Corintios, que es prácticamente la respuesta a su reacción de los corintios. Y en esta carta, Pablo se viste de un sentimiento paterno maravilloso, un sentimiento paterno que después de corregir a sus hijos, él suaviza todo, él consuela, él sana las heridas. Podemos decir que aquí Pablo es emotivo, muestra su emoción, pero no una emoción cualquiera, una emoción común que el mundo usa, una emoción que se desenfrena, no, es una emoción, la cual es la emoción de Dios, el sentimiento de Dios para sus hijos, como un padre. Esa emoción fue colocada en Pablo para, a través que de Pablo Dios consuela a los corintios como un padre. Qué maravilloso es ver esto. Por eso Pablo acá dice en el versículo 2 de 2 de Corintios capítulo 1: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y en el 3 nuevamente Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Yo quería mostrar este versículo de Padre de misericordias aquí. Gracias al Señor. Quiero disfrutar con ustedes este versículo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. La palabra misericordias en el griego es oitirmos, o oitirmos. Esa es la palabra en griego, que significa misericordia. Pero su raíz de esta palabra es oitos, que significa ejercer compasión. Entonces, por eso es que algunas traducciones colocan aquí Padre de compasiones. Compasión es algo interno, es un sentimiento que en Dios hay internamente y ejecuta esa compasión que hay en nosotros. Y acá nos muestra como misericordia, es decir, el sentimiento de Dios por salvarnos, por preocuparse de nosotros para salvación, para aliviar nuestras situaciones,
nace en el Señor. Él es el Padre de toda compasión. Él es el Padre donde se engendra ese sentimiento a favor nuestro de querer librarnos, como vamos a ver más adelante, de tan grande muerte. Tener un Padre, a Dios como nuestro Padre, que tiene misericordia, que siente en su interior compasión para con nosotros, y no solo siente, sino que ejecuta estas compasiones. Por eso dice aquí, misericordias, a favor nuestra. Este es el Padre que tenemos. Y no solamente eso, dice Dios de toda consolación. La palabra consolación en el griego es paráclesis. Paráclesis, que puede traducirse también como exhortar, confortar. Y exhortar es animar, confortar, fortalecernos. Entonces, nos muestra aquí claramente que cuando nosotros pasamos situaciones muy difíciles, extremas, Dios siente compasión en su interior por nosotros y ejecuta su compasión. Esta es misericordia. Como Padre siente esto, pero como Dios nos anima, como Dios nos fortalece. En otra palabra, consolarnos implica sacarnos de nuestro estado, de nuestra tristeza, sacarnos aún a un punto de alegrarnos. Qué maravilloso versículo. Este es el Dios que experimentó Pablo, como un Padre de consolaciones, como un Padre de misericordias y como Dios de toda consolación. Toda situación, Él puede sacarnos a nosotros. Puede hacerlos. Pero Él, vamos a ver más adelante, que Él quiere que nosotros experimentemos llegar hasta una situación de que no tengamos salida, no tengamos escapatoria, para poder depender de Él, para poder creer en Él como el Dios de la resurrección. Gracias al Señor. Entonces, esto es lo que experimentó el apóstol Pablo. Ahora, vayamos leyendo del 4 al 6, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo, nuestra consolación. Cristo es quien nos consuela. Él sufrió y Él sabe lo que nosotros sentimos cuando sufrimos, lo que pasamos cuando sufrimos, cuando estamos en tribulaciones, y Él nos consuela. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. En principio son las mismas aflicciones, en las formas quizás no las sean. ¿Por qué? Por ejemplo, Pablo naufragó, quizás nosotros nunca hayamos naufragado en un barco, pero el llevar hasta el estado en que fue llevado Pablo en esa tribulación, también nosotros vamos a pasarlo. ¿Y por qué aceptamos esto? Porque aceptamos para que nosotros también podamos consolar a otros hermanos, a otras personas. Dios pueda consolar por medio de nosotros a los demás hermanos. Por eso debemos aprender. Es interesante que nosotros podamos ver ahora ¿cuál es nuestra reacción ante las tribulaciones? ¿Nos desesperamos? ¿Nos damos por derrotados y nos sumergimos en pena y tristeza? ¿O murmuramos o criticamos? Va a depender mucho de nuestra reacción. Y nuestra reacción tiene que ver con comprender, tener una visión de lo que Dios está queriendo hacer con nosotros. Por eso esta carta es maravillosa. Esta carta habla de un ministro y de cómo Dios forma el carácter de un ministro del nuevo pacto. Es por eso que hoy nosotros vamos a tratar estos puntos en forma no tan profunda, pero sí quisiera tocar algunos puntos cruciales que tienen que pasar en nuestras vidas. No podremos consolar a otras personas si Dios no nos ha consolado
Y para ser consolados por Dios tenemos que pasar tribulaciones, a tal punto que parece que desfallecemos y decimos que no tenemos salida para que podamos confiar en el Dios que resucita a los muertos. Si usted, sin ser consolado por Dios, quiere consolar a otros, sus palabras solamente serán huecas, vacías, que no sacarán al hermano o a la hermana de la condición en que se encuentra en ese momento. En el 7 dice: y vuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Gracias al Señor. No hay aflicciones, no hay consolación. No podemos ser consolados por Dios si no aceptamos las aflicciones y si no pasamos por aflicciones. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¡Wow! Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró, nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Acá en este versículo 10 dice, el cual nos libró, en tiempo pasado, nos libra. La palabra nos libra no significa un presente continuo, sino que es un futuro pero inmediato. Y en la segunda parte, que aún nos librará, esto es un futuro general. No quizás sea inmediato, pero es un futuro general. Entonces dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Este don que habla acá, no es un don que muestra él en 1 Corintios 12. No, el hablar en lenguas, o palabras de sabiduría o de conocimiento. No habla de esos dones. Habla del favor, de la experiencia de que ellos pasaron y que lograron creer en el Dios de la resurrección. Habla de esta gracia a favor de ellos. Que ellos llegaron a creer en el Dios de la resurrección. Eso fue producido por lo que Dios permitió que ellos entraran en un sufrimiento, y su sentencia era muerte. Cuando habla aquí en el 9, sentencia, se refiere a que es una resolución, a que es un resultado, que no hay más forma de escapar. Y entonces acá Pablo habla que se le fue dada gracias a favor nuestro por el don concedido. Ese don habla de esa gracia de Dios, que experimentaron a Dios mismo como el Dios de la resurrección. Aleluya por eso. Nos toca a nosotros también alcanzar, disfrutar de ese don. Gracias al Señor. Y ahora entramos al capítulo 12, donde se centra nuestro mensaje de hoy. Dice, porque nuestra gloria, la palabra aquí, porque, está relacionando todos los versículos anteriores con este versículo. Mire, si nosotros nos damos cuenta, hasta el capítulo 2, versículo 11 de segunda de Corintios, nosotros encontramos toda una introducción de consuelo, toda una introducción para que ellos, los corintios, aprendieran a ser consolados por Dios y saber por qué y para qué son los sufrimientos que vienen hacia cada cristiano. Entonces, Pablo nos está mostrando aquí cómo es que Dios forma a los ministros del nuevo pacto. Gracias al Señor. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. La palabra gloria aquí es caúfesis. Mire,
esta palabra significa jactarse en el buen sentido o mal sentido. Pero aquí, ¿por qué? ¿De qué se jactaba o de qué se alegraba Pablo? De que él estaba consciente y fortalecido y podía proclamar. Eso puede ser traducido o parafraseado la palabra nuestra gloria. ¿De qué? De que su conciencia le da testimonio. ¿De qué le da testimonio? Su conciencia. ¿De qué? De que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana. ¿Qué quiere decir eso? De que ellos, esta palabra de que ellos se alegraban, o había en su interior jactancia, pero en el buen sentido de qué? De que aprendieron a conocer y a disfrutar del Dios de la resurrección. De que la tribulación puede llegar tan lejos que pueden llegar a ser sentenciados, o que no le hay más camino que morir. Entonces ellos aprendieron a confiar en el Dios que resucita a los muertos. Ellos encontraron que no había manera de cómo solucionar. No encontraron otro, no hay escapatoria humanamente. Entonces ellos experimentaron, por eso se gloriaban, de que su conciencia le daba testimonio, de que con sencillez actuaron. Esto también, esta palabra, porque también podemos ver lo que es un resultado de lo que ellos pasaron, de que experimentaron al Dios de la resurrección, y ese resultado los llevó a ser ¿qué? Sencillos. Vamos a agrandar la palabra sencillo un poquito más adelante, pero eso es lo que ellos experimentaron. En el 9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos. Eso es. Las tribulaciones son para aprender a no confiar en nosotros mismos. La tribulación nos lleva a esto. Esto de acá, cuando hablamos de tribulación, no solamente estamos hablando de algo físico, sino también pasamos tribulación psicológicamente. En nuestra alma también sufrimos y experimentamos sufrimientos diversos, físicos y psicológicos. Entonces, ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios permite eso? Porque necesita que nosotros seamos transformados. Nuestra alma necesita ser transformado. Así es como Dios forma el carácter de un ministro del nuevo pacto. Gracias al Señor. Cuando cuidamos los hermanos, no solamente pasamos situaciones físicas. En algún momento de mi vida misma, por cuidar a los hermanos, he tenido que salir a veces medianoche, 1 de la mañana, de ver asuntos en una casa, problemas en una casa, y ir poder y apaciguar la situación en que están pasándolo. Problemas entre esposos. Nos levantamos a medianoche. A veces caminamos cuando ya no hay lugares donde no hay carros. Sufrimos físicamente, pero hay un sufrir psicológico. Algo que nos preocupa en nuestro interior, como Pablo dice, lo que se agolpa cada día es la preocupación por las iglesias. Son sufrimientos que pasamos. Y a veces sentimos que no hay manera de cómo arreglar tal cosa. Llegamos, es decir, a una situación de que nuestra sentencia es, ya no se puede. Eso es muerte. Nuestra sentencia generalmente es muerte. Cuando nosotros nos preguntamos, tenemos una tribulación, y nos preguntamos, ¿cuál es el fin de esta tribulación? Cuando somos perseguidos por alguien o por algo, nos preguntamos, ¿cuál es el fin de esta persecución? ¿Sabe? Para Pablo, la respuesta era muerte. No había otro camino, era muerte. Vamos a verlo, porque es necesario que llegar a eso, a un estado donde no hay salida. Porque Dios ama que nosotros lleguemos a depender plenamente de Él. Amén. Entonces, ahora, avanzamos allí.
Qué importante entonces ver cómo nosotros reaccionamos ante las tribulaciones, ante los sufrimientos por causa de Cristo y su iglesia aquí en la tierra. Las aflicciones, nosotros completamos, como dijo Pablo, las aflicciones de Cristo por su iglesia. Amén. Entonces, va a depender mucho de la labor que Dios haga en nosotros, en nuestra persona, de cómo nosotros reaccionamos ante las tribulaciones. ¿Nos quejamos? ¿Nos entristecemos tanto y quedamos tristes? Todo eso hacemos. Y cuando nos quejamos, a veces hablamos contra Dios o contra los hermanos, contra la iglesia. Cuando nosotros reaccionamos de esa manera, Dios no ha hecho nada, no ha podido transformar nuestra vida. Dios quiere transformarnos. Si tenemos la visión por el cual son los sufrimientos, por el cual son las tribulaciones, ¿por qué pasan lo que pasamos? A causa de que la iglesia sea edificada por nuestro Señor. Si tenemos esa visión, aprenderemos a aceptarla. Y entonces, ahí experimentaremos al Dios que saca en resurrección en nosotros. Al Dios de la resurrección. Gracias al Señor. En medio para que haya resurrección, siempre hemos dicho nosotros, tiene que haber muerte. Entonces, en esas tribulaciones nosotros aprendemos a experimentar también el efecto de la cruz. A morir a nuestra capacidad humana de querer salir, solucionar los problemas. Gracias al Señor por esta situación, por esta palabra que nos ayuda a mirar. Y volvemos al capítulo 12, porque vuestra gloria, que es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Ahí está. El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios. La palabra sinceridad de Dios es una virtud de Dios. El ser sincero. Y eso estaba en Pablo. Entonces muestra que si nosotros queremos hacernos de las riquezas de Dios que están en Cristo, nosotros tenemos que aprender a aprovechar la situación de tribulación. Para que todo esto, la riqueza, los tesoros de Dios que están en Cristo, o que es Cristo mismo, la obra de Cristo en nosotros, puede entrar en nosotros. Hay mucho tesoro en el Señor. Morir a las cosas pecaminosas, lo que no son Dios, morir al viejo hombre. Por otro lado, hay cosas maravillosas que es Dios. Es misericordioso, es compasivo. Dios es consolador. Virtudes maravillosas de Dios. Hay tanta riqueza que quisiéramos tenerlo en nuestras vidas y suspiramos en nuestro interior. ¿Cuándo seré como Dios? Sépalo ahora que Dios nos está mostrando el camino de cómo encontrar, cómo alcanzar que las virtudes divinas, estas son las riquezas de Dios en Cristo Jesús, sean nuestras, sean constituidas, formadas en nosotros. Gracias al Señor. Ahora, seguimos para adelante. Allí dice, nos da testimonio de nuestra conciencia. Sabemos que la conciencia es una función, o algunas veces hemos mencionado, es un órgano de nuestro espíritu. La función a través del cual Dios habla para nosotros, nos confirma, nos redarguye, aclara muchas cosas para nosotros. Nos transmite, es la voz de nuestra conciencia a nuestra alma. Es la manera como Dios habla a nosotros. Entonces, si mi conciencia no es limpia, vamos a ver Romanos 9.1. Romanos 9.1. En Romanos 9.1 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu
santo. Mire, verdad digo en Cristo. Cuando tenemos una conciencia limpia, podemos hablar con realidad. Entonces continuamos aquí, perdonen el lapso, continuamos acá. No podemos tener ofensas ni deudas hacia las personas. Es bueno solucionar para que nada os impida servir al Dios vivo. Y en el versículo, en 2 Timoteo 1:3, encontramos, 2 Timoteo 1:3 dice, 2 Timoteo 1:3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. ¿Sabe? Cuando tenemos una conciencia limpia o una buena conciencia, nosotros podemos orar con libertad ante nuestro Señor, a nuestro Señor. Orar, no somos impedidos si tenemos una buena conciencia, pero si no tenemos buena conciencia, seremos impedidos y nuestra oración no tocará el corazón de Dios. Oh Señor Jesús, ya hemos visto, según la Hebreos 9:14, la sangre nos limpia de toda obra de muerte, nos limpia nuestra conciencia de toda obra de muerte que hayamos hecho. Esta es nuestra conciencia, tiene que estar limpia para testificar, para dar testimonio a nosotros. ¿Y de qué está testimonio? Volvemos al versículo 12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios. Precioso hecho, sencillez. ¿Sabe? La palabra sencillez es una palabra que es muy amplia. Habla de santidad, simplicidad, liberalidad, generosidad, etc. Por eso es que en algunas versiones es traducida como santidad. La sencillez denota un hombre, entonces, una persona que es diferente. ¿Y por qué una persona diferente? Porque la mayoría de seres humanos, las personas, nosotros, somos complicados. Por no decir todo ser humano, todo ser vivo aquí, todo hombre, es complicado. Siempre tenemos alternativas para tratar de salir de las situaciones. Siempre buscamos peros. Siempre nos hacemos interrogantes. Hasta cuestionamos muchas veces la dirección que Dios nos da a través de nuestros hermanos. Estamos en un conflicto, ya está nuestra mente maquinando de cómo salir de ese conflicto, de dónde ir, qué hacer, qué persona buscar. Es decir, empleamos la sabiduría humana. No somos sencillos. Los corintios no eran sencillos, ¿saben? Los corintios no eran sencillos porque ellos tenían una mente muy complicada. Comenzaron a cuestionar, bueno, el apóstol Pablo ha sido enviado para nosotros, pero hay otros apóstoles también que han caminado físicamente con nuestro Señor Jesucristo. Será bueno de que ellos también vengan y nosotros podemos ser partidarios de ellos. Por ejemplo, Pedro. Otros decían, no, pero hay un apóstol que habla muy bien, que discierne muy bien el Antiguo Testamento y puede mostrarnos el Cristo reflejado en el Antiguo Testamento. Por eso nosotros tenemos tendencia, nos gusta eso, somos de Apolo. Y otros que eran complicados en creer que eran más puros que los otros y se sentían llamarse de Cristo. Ser de Cristo. Complicados. ¿En qué termina su complicación? En tener grupos, en ser sectarios. Por lo menos 4 grupos habían allí. Es una persona complicada. Complicados porque cuestionaban el asunto de que alguien no pagaba una deuda, o quizás no le querían pagar, entonces él iba y lo denunciaba. No, tiene que lograrme pagar por eso. Y Pablo le dijo, mire, es tan sencillo, no puedes sufrir el daño tú. ¿Y no hay un sabio entre ustedes?
para que arregle este asunto. No hay un hombre sencillo que les ayude a vivir en la sencillez. Porque somos complicados. Eso nos muestra que en la iglesia, cuando surgen problemas, no es de los hermanos sencillos, sino de aquellos que son complicados. Eso Pablo da testimonio. ¿Cómo logró él ser sencillo? Lograron ser sencillos porque aceptaron esas tribulaciones, aceptaron que no hay más salida, que la sentencia es la muerte, aceptaron de tal manera que experimentaron al Dios de la resurrección. Entonces ellos dijeron, no nos queda más que confiar en Dios. A partir de ese momento, ellos cualquier situación que tenían, sea grande, sea pequeña, aprendieron a confiar en el Dios que resucita a los muertos. Eso nos hace sencillos, eso nos hace dependientes de Dios, para que nuestra vida está llena de dependencia de Dios en toda situación. Eso es ser sencillo. Ellos, los corintios, no eran sencillos. ¿Saben? Pablo experimentó esas situaciones de llegar a muerte, hasta la muerte. Yo quiero leerles un pasaje de Hechos 27, Hechos 27, cuando ellos pasan un naufragio, Hechos 27:20, dice, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Así que ya habían perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Cuál fue su sentencia en esa tribulación, en ese naufragio? La muerte. Pero después él dice en el 21, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haber oído y no zarpar en Creta por tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas al César. No temas. ¿Qué más? Pues no habrá ninguna pérdida de vida. Y en el 20, perdieron toda esperanza de salvación. Pablo experimentó en ese momento al Dios de la resurrección. No había manera de salvarse. Pero Dios le dijo, yo estoy contigo. Gracias al Señor. Él experimentó. Hoy nosotros podemos experimentar. Y así aprendemos a ser sencillos. ¿Qué aprendemos? Que en cualquier situación que tengamos, que cualquier dificultad que tengamos, que cualquier problema que tengamos. Mire también que Pablo acá, cuando habla en 2 Corintios 1:9, dice, nosotros mismos tuvimos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. Y en el 8 dice, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Aquí, Pablo está hablando de que Dios no lo salvó de una sencilla aflicción. Aquí no lo salvó de un problema. Lo salvó de la muerte misma. Qué maravilloso es ver esto. Pero si nosotros tenemos esa experiencia de ser salvos, aún de la muerte misma, de no tener experiencia de seguir salvos y experimentar al Dios de la resurrección, entonces les demos sencillos, personas sencillas, que aprenden que en cada tribulación, ahora sí, que en cada problema, ahora sí, experimentemos al Dios de la resurrección. Aleluya por eso. Nosotros aquí, cuando estamos viendo este Apocalipsis 12,
encontramos que con nuestra conciencia, con sencillez, la conciencia les testificaba que con sencillez debemos aprender a ser personas sencillas. Y solo aprendemos a ser personas sencillas cuando pasamos estas situaciones tan difíciles, donde no hay esperanza y experimentamos al Dios de la resurrección. Entonces así, en el mundo algo practican, la gente practica esto. Por ejemplo, donde yo trabajo, que es en la universidad, allí encuentro que mucha gente, muchos dirigentes, entre ellos los que ya no son, los con los que ya fueron, se demandan, se denuncian. Y uno les pregunta, uy, ¿cuál es tu situación? No se preocupen, el dinero lo arregla todo. Esa es la palabra que ellos, el dinero lo arregla todo. Bueno, el dinero arregla unas cosas, pero otras no. Por ejemplo, el dinero no arregla la muerte. Le llega la muerte a un rico, a un millonario, a un multimillonario. Se acabó, su dinero no le arregla. Así que nosotros podemos darnos cuenta aquí que nosotros como creyentes sí tenemos esperanza aún de la muerte, porque creemos en el Dios que resucita a los muertos. Aleluya por eso. Tanto en el tiempo futuro, si es que partimos de esta tierra hoy, tanto en el tiempo presente. Dios no va a permitir nuestra muerte física hasta que hayamos cumplido la voluntad de Él, para lo cual nosotros hemos sido comisionados por Dios en esta tierra. Gracias por eso. Entonces, seguimos acá, con sencillez. Ellos eran sencillos. Los apóstoles, los que estaban junto a Pablo, aprendieron a ser sencillos. Nosotros también tenemos que aprender a ser sencillos. Sencillo es uno que no usa su sabiduría humana, su capacidad humana para salir de las dificultades. Gracias al Señor. Imagínense ustedes, hermanos, vemos a nuestro Dios. Nuestro Dios es sencillo. Nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, y cuando Él estaba aquí en la tierra, ¿sabe qué Él dijo? Yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Él no sacaba sus propios pensamientos y sus propias decisiones para efectuarlo, sino que hacía y cumplía la voluntad del Padre. Cuando Él vino a orar en Mateo 26 y le dijo al Señor, si es posible, pase de mí esta copa, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a tu voluntad. Él fue una, fue dos, fue tres veces, y Dios le dijo no. Entonces Él se levantó tranquilo y le dijo a los discípulos, todo ya está hecho, todo está hecho, vamos. Y ellos fueron. Donde Él iba era la cruz, a tomar esta copa que Dios había destinado. No le hizo conflicto, no le puso peros al Señor. Señor, pero ¿por qué esto? Señor, pero ¿por qué esto? No puedes cambiarse así, no puede ser así. Y no insistir, solo recibió la respuesta de Dios, no, y listo. Fue sencillo. Si Dios no fuera sencillo con nosotros, imagínense que si usted se viene para orar y Dios dice, voy a examinarlo a mi hijo primero antes de que entre al trono de la gracia, voy a examinarlo todo, aún lo que él no se había dado cuenta de que es un pecado, que es una falta, y lo examina desde su cabeza desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. ¿Usted cree que cómo nos va a encontrar? Entonces nosotros estaríamos en falta delante de Él y no podríamos acercarnos. La Biblia dice, fiel es Dios que nos llamó a la comunión. Es decir, no importa cuál sea el estado que usted tenga, venga, tome la sangre, arrepiéntase y entra con el Señor. Simple. Porque Él es fiel, Él quiere tenernos en comunión. Si hubiera un solo error, Él no nos desprecia. Solo nos pide que nos arrepintamos. Sencillo es Dios para nosotros. Gracias al Señor. Si en 10 años de vida de iglesia usted no creció lo que debería crecer en 10 años delante del Señor, y cuando se acerca al Señor, el Señor dice, no, ya deberías haber crecido 10 años, por lo tanto no te acepto. Dios no es complicado.
Dios lo acepta porque quiere seguir creciendo en nosotros. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Así que nosotros debemos actuar como que tenemos sentencia de muerte. ¿Sabe por qué es bueno eso? Porque un muerto es sencillo. Un vivo argumenta. Y argumenta mucho. Mas un muerto es sencillo. No argumenta. Aleluya por eso. Oh Señor Jesús. Entonces vemos ahí que los corintios no eran nada sencillo, pero Pablo y sus cooperadores eran sencillos, aprendieron a ser sencillos. Pero ¿cómo? Cuando aceptaron que las tribulaciones, que en medio de las tribulaciones, la sentencia era muerte. Aprendieron allí a confiar en el Dios que resucita a los muertos. Ellos lograron ser sencillos. Por ejemplo, como el caso que pone nuestro hermano allí en el alimento diario. Si alguien pidiera, escucha a una persona tener necesidad, un sencillo, si tiene ese dinero le dice, yo te doy. Cubre eso. Un complicado piensa, pero esto lo puedo usar para tal cosa. Pero mejor doy una partecita para que los demás también den. Complicados. Por eso podemos decir que sencillez también tiene relacionado con generosidad. Aleluya por eso. Mi Dios es generoso con nosotros. Esta palabra es maravilloso. Nuestro Dios es sencillo. Nuestro Dios es generoso. Entonces, a pesar que nuestro Señor Jesucristo era tan sabio en la tierra, Él vivió para con nosotros en forma sencilla. Muy bien, es muy amplio. Y por otro lado, seguimos leyendo los versículos siguientes. Del versículo 12 al versículo 14, dice, porque en el 13, porque no os escribo otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia, y por vuestro pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judeas. Y ahí comienza a hablar Pablo. Ellos comienzan a dudar de que Pablo, si era confiable en su decisión, si decía que iba a venir o no iba a venir. Entonces pensaban que Pablo podía decir sí, pero de repente no venía, y poder decir no y de repente venía. Entonces tenían a Pablo como alguien que no era tan firme en sus decisiones. Nosotros debemos aprender acá a ser firmes, pero Pablo aprovecha esto. En el 18 dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Aleluya por eso. Y el que porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Aquí Pablo está diciendo que así como todas las promesas de Dios en Cristo son sí, son amén, también Él era sí. Si decía sí, era sí. Si decía no, era no. Qué maravilloso entender. ¿Sabe, hermano amado? Todas las promesas de Dios en Cristo son sí. Por eso son amén. Por eso es que debemos nosotros coger las promesas, hacerlo nuestra. No dude que Dios va a salvar toda su familia. La promesa de Dios en Cristo Jesús es, cree tú y tu casa será salvo. Esas son las promesas que Dios nos ha concedido. Sí, en Cristo Jesús. Él prometió que haría un corazón de carne, nos daría un corazón de carne. Crea que Dios le da un corazón que siente como Él, que siente por los demás. Crea. Todo lo que Dios ha dado en Cristo Jesús
es sí. Toda la promesa de Dios en Cristo Jesús es amén. Creamos, hermano. Qué maravilloso es entender todo esto. Aprendamos sobre todo a ser sencillo. Nuevamente leo este versículo. Porque nuestra gloria, que es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y con sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Esto es la gracia de Dios. La gracia de Dios es Dios mismo, pero que lo logramos experimentar en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús logramos experimentar que las tribulaciones nos conducen a tener sentencia de muerte, pero experimentamos ¿qué? La resurrección. Así como Cristo experimentó la resurrección, experimentamos salir en resurrección. Según Romanos 6 dice que nosotros salimos en novedad de vida. Así como Cristo salió en resurrección, nosotros también salimos para poder vivir una vida nueva, una vida diferente. Quiere decir que el poder de la resurrección lo experimentamos y nos capacita para vivir una vida diferente. ¿Hay poder en nuestro espíritu? Sí lo hay, porque Él aplica la muerte y la resurrección. Podemos vivir en resurrección. Podemos vivir y experimentar al Dios de la resurrección. Y así poder conducirnos de una manera sencilla y en sinceridad de Dios. Una virtud que se añade también a nosotros. Gracias al Señor, hermanos. Los amo en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Amén. Un abrazo para todos ustedes. Amén. Amén, hermanos. Sé que en estos momentos el país está pasando por una etapa muy complicada, pero nosotros debemos acordarnos de la palabra escrita en Filipenses, que dice que por nada estemos afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones. Les mando un abrazo en el amor del Señor. Amén, hermanos. Les mando un fuerte abrazo, ya que hoy estar con ustedes juntos en la reunión de nuevo, alabando y siendo uno en el Espíritu. Jesús es el Señor. Hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Los extraño muchísimo. Les mando un abrazo fuerte a la distancia y espero verlos muy pronto. Agradecerle al Señor por darnos la vida y darnos esta esperanza de volver a juntarnos, ¿no? Como dice, el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. En campos verdes nos hará descansar. Así que, hermanos, no desesperemos y pronto estaremos otra vez como cuerpo. Oh Señor Jesús, bendiciones a todos. Amén. Hola, ¿qué tal, hermanos? Les quería leer un versículo cortito que está en Nahum capítulo 1, versículo 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Decirle, hermanos, que necesitamos proseguir, avanzar, no dejar que nuestra fe se debilite. Los extraño mucho las reuniones, extraño mucho abrazarlos y esperemos que todo esto pase pronto con el favor del Señor. En Iglesia en Tacna les mando un cordial saludo, yo y mi familia. Oh Señor Jesús, dejemos todo en las manos del Señor. Jesús es el Señor. Amén. Jesús es el Señor. Los saluda su hermana Yanira. Espero que estén bien, disfrutando de la presencia de nuestro amado Señor, en comunión con su familia. Perseveremos firmes y fuertes en medio de toda esta situación, pues nuestra corona ya está reservada. Un fuerte abrazo. Amén. Amén, Señor Jesús. Hola, mis amados hermanos en Iglesia en Tacna. Les saluda su hermano Marcial. Desde aquí les mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Bendiciones para todos. Amén.
Amén, hermanos. Gracias al Señor por esta reunión que hemos tenido, por la palabra que hemos recibido, por el Ministerio Bíblico Infantil, por las alabanzas en el cual todos hemos seguido, por la mesa del Señor, hermanos, que en verdad este es un día de resurrección, un día donde hacemos memoria del Señor, de su muerte, de su resurrección, una obra completa que hizo el Señor para salvarnos, para redimirnos. Amén. Gracias al Señor, hermanos. Bueno, hermanos, hemos culminado ya este alimento diario con este último mensaje. Bueno, ciertamente hemos ganado mucho, ¿verdad? Acerca del poder de la resurrección. Amén. Ciertamente necesitamos esta palabra, hermanos, porque justamente en este momento estamos pasando situaciones difíciles, a veces situaciones hasta de muerte, ¿verdad? Nos desanimamos, nos desalentamos, a veces en casa también es más difícil, porque ahí estamos todos en casa, y a veces estamos con esa situación. Pero hermanos, tenemos el poder de la resurrección. Amén. Si estoy en muerte, puedo salir en resurrección. Amén. Señor Jesús. Gracias al Señor, hermanos, que podamos tener un vivir de un ministro del Nuevo Pacto. Amén. Entonces hemos acabado esta serie, hermanos, del Ministerio del Nuevo Pacto. Amén. Ha sido la última. Pero ahora vamos a seguir con otra serie que será los ministros del Nuevo Pacto. Pero hermanos, esta semana vamos vamos a esperar esta semana, hermanos. No vamos a tener alimento diario por esta semana, pero no nos vamos a quedar sin palabras, sin leer nada, ¿verdad? Entonces vamos a seguir un libro. Hermanos, estamos en tiempos difíciles. Sabemos que la venida del Señor está cerca. ¿Cómo estamos? ¿Estamos preparados, hermanos, para la venida del Señor? Maranata, hermano, el Señor viene. ¿Y cómo estamos? ¿Estoy preparado? Si el Señor viene, ¿cómo me encuentra? ¿Estoy preparado, Señor? Entonces, hermanos, hay un libro, ¿no? Gracias al Señor por este libro, hermano. ¿Usted está preparado para el fin? ¿Está preparado para el fin? Es una pregunta, hermano. Entonces vamos a, toda esta semana, hermanos, de lunes hasta domingo, podemos disfrutar este libro hasta terminarlo, hermanos. Esta semana terminémoslo para que tengamos claro, hermanos. Si yo no me siento preparado, pues este libro me va a ayudar. Amén. Para que yo tenga certeza de qué es estar preparado para el fin. Amén. Esta es una palabra que dio nuestro hermano es Ramá, y que bueno, está aquí en este libro, ¿no? Gracias al Señor. Entonces vamos a seguir esta semana este libro. Hermanos, el día domingo, próximo domingo, tendremos una palabra especial que nos dará nuestro hermano Luis Amaya. Amén. Entonces también vamos a estar atentos a la palabra. Amén. Señor Jesús, quisiera darles anuncios también sobre una noticia que me alegró mucho, hermanos. Mucha alegría me dio mi corazón. Como miembros del cuerpo, creo que todos nos alegramos. Bueno, darles la gran noticia que nuestro hermano Vicente Lobatón, hijo, y su esposa Elizabeth se han bautizado. Ellos han decidido dar este paso. Amén. Ciertamente la palabra dice que juntamente con Él somos sepultados y juntamente con Él vamos a resucitar. Así que ellos decidieron dar este paso de fe, de dejar todo atrás. A veces el enemigo viene diciendo, oye, pero tú hiciste esto, tú hiciste lo otro. No, hermanos. Cuando nos bautizamos decidimos sepultar, morir a todo lo viejo. Amén. Vamos a dejar todo atrás. Y ahora vamos a resucitar, ¿verdad? Por eso cuando somos bautizados somos sumergidos. Y es como que morimos a todo lo viejo. Y luego emergemos, ¿verdad? Como que una vida nueva, hermanos, en Cristo. Amén. Ahora le digo, Señor, tú tomas la dirección de mi vida. Ya no soy yo, sino tú vas a tomar la dirección de mi vida. Entonces, Señor, te entrego. Amén. Gracias al Señor, hermanos. La familia está muy feliz y nosotros también estamos felices juntamente con nuestros hermanos. Amén. Gracias al Señor. Señor Jesús. Y también, hermanos, vamos a orar por nuestro hermano Guillermo, nuestra hermana Carmen, ¿verdad? Sabemos que su padre durmió en el Señor, porque creemos eso. Y vamos a orar al final. Amén. Señor Jesús.
Y también vamos a orar, hermanos, por los hermanos que están pasando alguna situación, dada esta situación de la pandemia. En el Perú hay algunos hermanos en Lima y en otras ciudades que están contagiados. Vamos a orar también por ellos, hermanos. Vamos a orar por los hermanos que están pasando necesidad. Amén. Vamos a orar por los líderes, hermanos. Amén. Para que el Señor nos guíe, nos dé una dirección de cómo guiar a su iglesia. Amén. Entonces vamos a orar. Acompáñenme, por favor, todos en sus casas. Señor Jesús. Amén, hermanos. Antes que me olvide, vamos a también, a partir del lunes, vamos a seguir una nueva serie de Miguel Ma. Sí, acabamos la serie de la venida del Señor. Amén. Que todos disfrutamos diariamente. Y ahora a partir del lunes vamos a seguir la segunda serie, que es velar y orar. Amén. Vamos a velar y orar. Entonces, vamos a seguir, hermanos, con mucha atención cada día esta porción de la palabra que nos va a dar. Amén. Vamos a entonces orar, hermanos. Acompáñenme, por favor. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por la familia de nuestro hermano Guillermo. Señor, por mi hermana Carmen Pérez. Señor Jesús, para que tú los sustentes, tú seas el Dios de toda consolación, el Dios lleno de misericordia, Señor. Ellos puedan experimentar esta consolación de ti y puedan tener la paz, Señor. Oh Señor Jesús, gracias, Señor Jesús. Oh Señor Jesús, tú pasaste todo esto, Señor. Tú también padeciste, Señor. Tú nos entiendes, Señor. Por eso te pido, Señor, que tú vayas a mis hermanos, a toda su familia, a todos sus sobrinos, que puedan experimentar esta consolación que tú nos das, Señor. Y ellos a la vez puedan consolar a otros, Señor. Gracias, Señor Jesús. Sabemos que su padre de Guillermo y de Carmen ahora están con el Señor. Él solo ha dormido, Señor. Un día resucitará, Señor, y lo podremos ver y estaremos junto con Él. Amén, Señor Jesús. Gracias también, Señor Jesús, por tu iglesia, Señor, porque sabemos que tú nos estás dirigiendo. Señor Jesús, te pido por mis hermanos también que están infectados con este virus, para que tú los limpies, Señor, este virus, tú los sostengas con ánimo fuerte, Señor. Ellos no se desanimen, sino crean en ti, que tú eres poderoso, que tú tienes un propósito para ellos. Amén, Señor Jesús. Guárdalos, mi Señor, donde estén, Señor. Por los hermanos que están pasando situaciones por esta pandemia, también guárdalo, fortalécelo, guarda las familias, Señor. Únenos más ante las diversidades, Señor. Únenos más. No permitas, Señor, que el enemigo venga a crear conflicto en las casas, en las familias. Señor, sosténnos, Señor. Señor Jesús, tú gobierna nuestras casas, Señor. Encabézanos, dirígenos, Señor. Señor, guíanos, Señor. Oh, Señor Jesús, no queremos confiar en nosotros mismos, sino confiar en Dios, en ti, Señor, que resucitas a los muertos. Gracias, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oramos igual por Vicente y por Elizabeth, que tú ahora los puedas guiar, que puedas tomar el rumbo de sus vidas, Señor, y ellos puedan también dirigir a sus hijos a ti, Señor, cumplir el rol de sacerdotes, que es una tarea que tú nos has encomendado a nosotros como padres, que podamos guiar a nuestros hijos a Dios. Amén. Señor Jesús. Amén, hermanos. Entonces, les agradezco por haber estado conectados a esta reunión. También oramos por todas estas personas que se han conectado, que están mirando esta transmisión, que hayan podido ser tocados por el Señor y puedan hacer esta oración de fe, de entregar su vida al Señor, amén, de recibir al Señor. Y sabe que el Señor es gratuito, usted no necesita hacer nada, solamente creer en el Señor. Y el Señor entra en su espíritu, entra en su interior, y Él comienza a hacer un trabajo desde su interior. Amén. Muchas bendiciones a todas las familias que se han conectado, a todas las personas. Que el Señor los bendiga, y el próximo domingo a las 9:30 nos estaremos conectando nuevamente con una palabra especial que recibiremos. Amén. Y veremos cómo vamos a llevar el nuevo alimento diario. Amén, mis hermanos. Que el Señor los bendiga toda la semana. Jesús es el Señor. Amén. Aleluya. Jesús es el Señor. Amén.
simplemente mi amor, siendo un pecador, y su vida por mí entregó. Él transformó hoy mi ser, en mi vivir puedo yo sentir, nuevo hombre ya soy, pues Él me conquistó, en sus brazos seguro estoy. Gracia y misericordia puedo disfrutar. Qué alegría y gozo en Cristo puedo descansar, apoyarme en Él y entregarme también, pues mi vida voy a consagrar. Tengo con Él comunión, oír su hablar a mi corazón. Él me quiero llenar, satisfecho